En esta tercera parte del curso básico de Excel vamos a ver las 10 funciones más populares. Déjenme en comentarios sus dudas para que las pueda resolver, así como un buen like y suscríbanse si les gusta el vídeo, ayuda mucho. Vamos a empezar por la función suma, la cual vimos brevemente en la primera parte del curso. Tenemos que decir que existe una diferencia entre lo que son fórmulas y lo que es una función. Fijaros que en la biblioteca de funciones que podemos tener aquí existe una gran variedad de funciones y sería algo imposible intentar aprenderlas todas en un tutorial. Lo que sí que podemos hacer es aprender las más importantes o las más utilizadas, de manera que cuando yo adquiera esa destreza pueda llevarlo a cualquier función. La función suma va a permitir que hagamos una suma de datos, pero existen diferencias según cómo lo utilicemos. Yo podría utilizar una fórmula para sumar los datos. Por ejemplo, partimos con igual y vamos a sumar las cantidades que hay en la celda. Siempre es mejor coger la celda y no la cantidad en sí, porque así nos ahorramos errores. Esta sería una forma de hacerlo, ¿veis? Introduciendo la fórmula. Otra forma de hacerlo es con la función. Me voy aquí, escribo igual, escribo el nombre de la función, abro paréntesis y selecciono el rango de datos que yo quiero sumar, ¿veis? Aunque nos ofrece el mismo resultado, existen pequeñas diferencias entre una cosa y otra. Cuando hacemos una fórmula va a estar sujeta, por ejemplo, a pequeños cambios que yo haga ahora en la hoja. Si yo así quisiera borrar la columna C, y vamos a ver cómo cuando lo he hecho con la fórmula me aparece el error ref. El error ref está relacionado cuando eliminamos filas o columnas, mientras que si yo establezco la función suma, pues es capaz de corregir y adaptarse a esta modificación. ¿Se han preguntado qué significa el error valor? Esto ocurre cuando nos equivocamos a la hora de hacer una suma y seleccionamos datos en lugar de números. Vamos a verlo con un ejemplo. Si yo quisiera hacer la suma mediante fórmula de los datos que tengo aquí en la celda B4, C4 y D4, pero me equivoco y selecciono las que tengo arriba, ¿veis? El error que me parece es el de valor. También podría pasar que yo seleccionase una celda y esta celda en lugar de estar escrita con coma, lo estuviera con punto. Esto también puede dar lugar al error. Hay que fijarse bien, todos los números que pongamos en la hoja de cálculo siempre vayan separados por comas. Vamos a pasar ahora a ver las funciones condicionales. Estas funciones sirven para preguntarse si se cumple alguna condición y actuar en consecuencia. La función sí es una de las más potentes que tiene Excel y puede utilizarse sola o con la función y o la función o. Vamos a verlo con un ejemplo. Fijaros que aquí tenemos una tabla donde tenemos los países capitales y vamos a ver el resultado. Para que podamos hacer una función sí, vamos a necesitar una condición. Esta en este caso va a ser, pues si la capital del país que está escrita aquí está bien, quiero que aparezca como resultado correcto. Y si estuviera mal, pues que aparezca incorrecto. En el caso de la función sí, la sintaxis va a tener tres partes o tres argumentos. Por un lado, la condición que se debe cumplir, que vendría dada por la pregunta. Por otro lado, si se cumple esta condición, ¿qué debe aparecer en la celda? En este caso, correcto. Y por otro lado, si no se cumpliera esta condición, ¿qué debería aparecer en la celda? En este caso, incorrecto. Vamos a ver cómo nos quedaría con el ejemplo. Nos vamos a la celda de 4, empezamos con igual y seleccionamos que queremos la función sí. Ahora tenemos que, una cosa que nos cuesta, que nos suele costar, es cómo poner esta condición. Tenemos que tener en cuenta que esto no se pone por escrito, sino que yo tengo que seleccionar la celda donde está a la que se refiere la pregunta y o bien esta celda puede ser mayor que algo, menor que algo, o igual a algo. Vamos a seleccionar la celda y vamos a decirle, bueno, si la capital de Argentina, ¿cuál es la capital de Argentina? Sería Buenos Aires. Buenos Aires.
Marcamos Buenos Aires. Seleccionamos la celda, escribimos Buenos Aires. Imaginaros que aquí estuviera escrito otra ciudad. Para que esto funcione, digamos que tenemos que comunicarnos con Excel. Y no hay que pensar en que aquí, como aquí está puesto Buenos Aires, pues ya la condición no hay que escribirla, porque nos equivocaríamos. Hemos puesto la condición, siempre que pongamos palabras debemos marcarlas con comillas, y ahora separamos los valores con punto y coma, y si se cumpliera le decimos que aparezca la palabra correcto, punto y coma, si no se cumple le decimos que aparezca la palabra incorrecto. Cerramos paréntesis y el resultado sería correcto porque Buenos Aires es la capital de Argentina. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Si ponemos la función si, abrimos paréntesis, resulta que la capital de Colombia, Bogotá. Vamos a ver. Yo le escribo la condición al programa Excel. Le digo, si lo que está escrito en la celda C5 es igual a la capital de Colombia, punto y coma, quiero que me devuelva el valor correcto en la celda. Si no fuera así, incorrecto. Cerramos paréntesis y nos aparece correcto. ¿Por qué? Porque lo que está escrito en la celda cumple con la condición. Vamos a ver ahora qué pasaría en el siguiente caso. ¿La capital de Perú es Rosario? Me temo que no. Vamos a escribir la función. Sí. Escribo la condición. Lo que está escrito en la celda C6 es igual. ¿Cuál es la capital de Perú? La capital de Perú es Lima. Si lo que está escrito en la celda C6 es igual a Lima, punto y coma, me aparezca correcto. En caso contrario, incorrecto. Cierro paréntesis y ahora tendría el resultado incorrecto. ¿Por qué? Porque la capital de Perú sería Lima y no Rosario. Aquí hay que tener en cuenta que aunque esté escrito Rosario, yo cuando escribo la función, digamos que le estoy haciendo la pregunta a Excel, que Excel tome como referencia lo que está escrito en C6 y lo compare con mi condición que es Lima. Yo podría después, más adelante, cambiar Rosario por otra ciudad y si escribiera Lima me cambiaría aquí y me se lo pondría correcto. Y el último ejemplo, para que nos quede bien claro, si la capital, hacemos la función si, igual, lo que está escrito en C7 es igual a Ciudad de México, vamos a ponerlo con comillas, vamos a poner ciudad solamente, me devuelva valor correcto. Y si no fuera así, me devuelva, hay que poner bien las comillas, todos los valores, no equivocarse. Si no fuera así, que me devuelva el valor incorrecto. Y lo cerramos bien con comillas. Vuelve a darme valor incorrecto porque lo que está escrito en C7 es Guadalajara y lo que yo le he marcado en la condición es ciudad, ¿vale? Bueno, esto sería una función si. Se pueden combinar o se pueden anidar estas funciones si con otras funciones parecidas como son la función i o la función o. En el caso de la función i lo que va a hacer va a ser añadir condiciones a este primer argumento de la función. Es decir, si en el primer caso solo tenemos una condición que cumplir, si yo utilizo el i va a ser porque voy a necesitar más de una condición que cumplir. En el caso de la o va a ser porque voy a necesitar cumplir una condición o la otra. Es decir, la función si se puede ayudar en este caso con la i o la o siempre que haya más de una condición. Bien, vamos a ver cómo nos quedaría esta i con el ejemplo. En este caso tenemos una tabla con usuarios, con el número de hijos, salario mensual y si vemos que si se le puede conceder una ayuda o no. Vamos a ver cuál es la condición. Se dará una ayuda a los usuarios que cumplan las siguientes dos condiciones.
tengan 2 o más hijos y el salario mensual sea inferior a 1.200. En este caso es una y, por lo que deben cumplirse las dos condiciones. Vamos a ver cómo quedaría. Empezamos con el igual, debemos seleccionar la función que queremos, abrimos paréntesis, y ahora vamos a añadirle la y, porque tenemos dos condiciones. Ahora, vamos a ver, ¿veis? Tenemos aquí los valores lógicos 1, 2 y así sucesivamente. Es decir, tenemos que marcar las condiciones que tenga el ejercicio. Vamos a ver, se dará una ayuda, 2 o más hijos. Vemos aquí en la tabla de hijos, esto debe ser mayor o igual a 2. Y ahora separamos una condición de la otra con punto y coma y nos dice que el salario, que lo que está puesto aquí, esta cantidad debe ser mayor a 1.200. Inferior. El salario debe ser inferior a 1.200. Aquí tendríamos ya las dos condiciones escritas. Cerramos paréntesis, punto y coma. ¿Daremos la ayuda? Pues vamos a ponerle que si se la damos, pues le vamos a ponerle concedida. Y en el caso de que no cumpliera las condiciones, le podemos poner no concedida, ¿vale? Cerramos comillas, cerramos paréntesis, que fijarse bien cuando empezamos a poner paréntesis, porque para que nos cuadre bien la función y nos dé el resultado que queremos, todos los paréntesis que se inician deben cerrarse. Damos a intro y nos aparece no concedida. ¿Por qué? Pues porque si nos fijamos, seguramente hay alguna condición que no cumpla. En este caso te dice que tiene 2 o más hijos, en este caso tiene 3, la primera la cumple, pero su salario mensual es inferior a 1.200 y en este caso sería 1.500. Por lo que, como no cumple las dos condiciones, pues no se le concede la ayuda. Para los siguientes dos ejemplos podemos utilizar el controlador de relleno tal y como vimos en el vídeo de la parte 1 del curso. Marcamos el controlador de relleno, copiamos y pegamos la fórmula y vemos cómo a Luis le resultaría concedida porque cumple las dos condiciones, tiene 2 hijos y es menos de 1.200. Y en el caso de Manuel, pues cumple la condición, no cumple ninguna, tiene menos de 2 hijos y gana más de 1.200. Vamos a ver ahora cómo nos quedaría con el ejemplo con la O. Es decir, si antes hemos visto la I y hemos visto la función sí, vamos a ver cómo es la función O. En este caso lo que va a hacer va a ser decidir o elegir o cumplir, mejor dicho, una condición o la otra. De entre varias condiciones que yo le pueda dar al programa, pues debe al menos cumplir una. Bien, pues vamos a verlo. Igual, sí, paréntesis y ahora le marcamos la O. Y abrimos otra vez paréntesis. Y vamos a ponerle la condición. Vamos a ponerla como la teníamos en el ejercicio anterior. Es decir, si el número de hijos es mayor o igual que 2, separamos una condición de la otra, el salario mensual es menor a 1.000, ¿cuánto era? 1.200. Cerramos paréntesis, punto y coma, aparezca concedida, entre comillas, acordaros las palabras van entre comillas, concedida, quedamos comillas, punto y coma, no concedida. Aquí lo tenemos ya. Vemos cómo ahora en la O sí nos concede la ayuda. ¿Por qué? Porque debe cumplir al menos una de las dos, ¿vale? En este caso cumplimos una de las dos. Como cumplimos que el número de hijos sea mayor de 2, aunque el sueldo sea superior a 1.200. Copiamos y pegamos hacia abajo y tenemos que, pues en este caso Javier y Luis son concedidas, pero Manuel, como no cumple ninguna de las dos, pues le resultaría no concedida. Por resumir esta parte, debemos tener en cuenta lo siguiente. Las funciones condicionales se pueden repartir sobre todo en 3. La función sí, que tiene 3 argumentos, una condición que debe cumplirse, que viene el enunciado del ejercicio, y si se cumple esta condición, pues deberemos marcar un valor en la celda correcto o incorrecto. También pudiera ser que la condición fueran con números, por ejemplo, si la forma de pago o si el valor de la venta es superior a tal cantidad, le concedemos un descuento, etcétera, etcétera.
Sobre esta función sí se puede anidar, se puede añadirle condiciones y para ello utilizamos la i y la o. Cuando es la i es porque tenemos más de una condición que cumplir y cuando es la o es porque necesitamos cumplir al menos una de ellas. Vamos a usar buscar cuando necesitemos buscar en una sola fila o columna y encontrar un valor desde la misma posición en una segunda fila o columna. ¿Qué quiere decir esto? Pues que partiendo de un ejemplo donde tenemos una tabla en la que hay pues, una serie de artículos con su código, el nombre del artículo, bomba de agua, alternador, etcétera, su precio y si lo tenemos en existencias, para el número de artículos 2 o el 3 o el 4 yo quiero saber o quiero que el programa me devuelva si fuera su nombre, qué nombre es este artículo o qué precio va a tener este artículo o si lo tengo en existencias o no. Vamos a verlo cómo se haría. Para ello tengo aquí preparado el artículo a buscar y vamos a eliminar la función y la hacemos de nuevo. Fijaros, yo quiero, imagínense que usted tenéis el dato del número de artículo, pero queréis saber el precio. El ejemplo lo tengo reducido porque si no sería muy tedioso, pero imaginaros listados de a lo mejor 350 artículos. Entonces sí que sería mucho más complicado ir mirando uno a uno para determinar su precio. ¿Cómo nos quedaría esta función buscar? ¿Cómo nos quedaría esta función buscar? Bueno, pues lo primero será empezar con el igual, decirle al programa el que quieres usar, buscar, y ahora introducir los valores de la función. En primer lugar, tenemos que meter el valor buscado, es decir, en este caso sería el artículo 2. En segundo lugar, tenemos que decirle dónde está este artículo 2. Seleccionamos su columna, por así decir, su rango de datos de la columna. Y por otro lado, quiero que me devuelva su equivalente en la columna de precio. Pues marcamos aquí. Cerramos paréntesis. Y me aparecería que el artículo 2 tiene el precio 79. Si yo ahora, una vez que metes la función, pues bueno, puedes tener otro día la necesidad de buscar otro artículo. Pues cambias el artículo que quieres buscar y nos aparece su precio. ¿Veis? Esto sería una función buscar, por así decir, sencilla. También tengo aquí preparada la función buscar v. En este caso es un ejercicio un pelín más completo y en algunos Excel nos aparece como consulta v. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues que en esta función buscar v va a tener tres argumentos. Por un lado, el valor buscado. Por otro lado, la matriz de datos en la que se encuentra la información. Y por otro lado, el número de columna del rango que contiene el valor devuelto. Esto lo vamos a ver con el ejemplo. También se podría añadir o se podría especificar verdadero en el caso de que nos dé o queramos que nos dé una coincidencia aproximada, o falso si deseo que solamente me devuelva el valor exacto. Si no se especifica nada, es decir, si yo no lo pongo, de forma predeterminada me va a indicar siempre el verdadero. Es decir, si no tiene el exacto, va a coger uno verdadero. Bueno, ¿cómo se vería esto con un ejemplo? En este caso tenemos un listado de clientes con códigos, con su nombre, apellidos y un saldo gastado. Vamos a ver, por ejemplo, para el código de cliente que yo quiera introducir, es decir, para el valor buscado, vamos a introducir aquí la función buscar v para determinar su nombre y su saldo. Es muy importante que pongamos la función en la celda que corresponde. Es muy habitual cuando planteo ejercicios directamente poner la función aquí y luego siempre me da error. ¿Por qué? Pues porque donde pone introduzca código es para que uno pues seleccione el código que quiere, digamos, buscar su correspondencia. En este caso, por ejemplo, A002. Este te lo daría el ejercicio o sería el dato que tú tienes en tu empresa y que ya conoces. Ahora lo que yo quiero es introducir aquí en nombre y en saldo la función buscar v para que me devuelva automáticamente su valor.
¿Cómo nos quedaría? Pues así, empezaríamos con el igual, le decimos a Excel que queremos usar el buscar v, y ahora seguimos los argumentos que tiene la sintaxis. Por un lado, valor buscado, lo tenemos aquí arriba, lo marcamos, punto y coma. Por otro lado, necesitamos la matriz de la tabla. Además, lo bueno que tiene es que no necesitáis aprenderos de memoria las funciones porque nos las da el Excel. Seleccionamos la matriz de la tabla, todos los datos de la tabla. Una vez que los tenemos, punto y coma, debemos poner ahora el indicador de columna. Esto es, si lo que yo quiero es el nombre y el nombre está en mi segunda columna, porque en la primera está el código y en la segunda está el nombre, pues le especifico el número 2. Ahora cierro paréntesis y me aparece que para su código A002 su nombre es Teresa. Vamos a ver cómo nos quedaría para determinar su saldo. Repetimos la función igual, buscar v, abro paréntesis, selecciono donde está el código, punto y coma, la matriz de datos, punto y coma, y por último el indicador de la columna. En este caso el saldo se encontraría en mi cuarta columna, por lo que indico el 4. Una vez que lo tengo le doy a intro y ya tenemos tanto el nombre de mi cliente A002 como su saldo. Una vez que ya tienes hecho esto, le puedes modificar el código de cliente siempre que lo necesitases. ¿Ves? Cuando marcamos otro cliente nos va a aparecer otro nombre y otro saldo. En este caso estamos usando buscar v porque los datos los tenemos en columnas, los tenemos en vertical. Si los tuviéramos en horizontal, es decir, con filas, si la matriz estuviera invertida, deberíamos utilizar buscar h, pero el funcionamiento de la función es el mismo. No olvidéis dejarme comentarios si tenéis dudas con lo que estamos viendo, así como dejar like o suscribiros si os está pareciendo interesante. Vamos a ver muy brevemente la función fecha. No son muy complicadas y quería mostraros algunas de ellas. Por ejemplo, podemos ver la función que tiene de la fecha, la función hoy, la cual la tenéis que marcar y cerrar paréntesis para que nos devuelva la fecha actual. Y sobre esta fecha actual, pues podríamos, dentro de su formato, podríamos marcarle fecha corta o fecha larga, y a partir de aquí también le podríamos añadir pues cómo queremos que sea esta fecha larga. Podréis seleccionar, aquí los tenéis, los formatos que tenéis de fecha, podríais seleccionar el que quisierais. Otro tipo de fecha más relacionada con la hora sería la función ahora. En este caso, lo que le puedo decir al programa es que me devuelva la hora en la que estoy haciendo el ejercicio. Marcarlo aquí, hora. ¿Veis? Me va a marcar la fecha en la que estoy haciendo el ejercicio y la hora. Lo bueno que tiene que cuando introducimos estas funciones es que cuando volvamos a abrir el programa dentro de un día, una semana o el tiempo que sea, se me va a actualizar esta fecha a la fecha en la que lo abra. Bueno, pues una vez visto algunas funciones de fecha y hora, vamos a pasar a ver las funciones estadísticas. Para este caso he preparado una tabla de alumnos con notas por trimestre y vamos a ver funciones como promedio, contar, la mediana, la moda, el máximo y el mínimo. El promedio será la media entre las notas del estudiante. Es tan fácil como poner el igual y buscar la función promedio que tiene Excel. Una vez que la seleccionamos, marcamos el rango de datos que queremos calcularle su media y le damos a intro. Ya tendríamos la nota media de este alumno. Contar, lo que nos va a hacer la función contar será contarnos el número de datos que yo le tengo escrito en la tabla. Marcamos contar, abrimos paréntesis y yo o bien podría contar, en este caso, las notas por trimestre, o bien podría contar las notas que tiene toda la tabla. Vamos a poner, por ejemplo, las de toda la tabla.
El valor de la mediana lo he marcado aquí porque quiero diferenciarlo del promedio. La mediana no es tanto un promedio, sino el valor medio que nos va a dar de un conjunto de datos cuando éste se ordena de menor a mayor. Vamos a verlo con este ejemplo de aquí de Ana. Marcamos igual, seleccionamos mediana y le marcamos el rango de datos. En este caso la mediana va a ser 6 porque sería el valor medio de los tres datos que tiene Ana. La moda es el valor que más veces se repite. Para calcularlo, pues tan fácil como marcarle el igual, marcamos la moda y ahora seleccionamos la tabla con su rango de datos. En este caso nos va a dar que el número que más se repite es el 5. Vamos a ver quién ha sacado la nota más alta con la función máximo. Vamos a seleccionar también toda la tabla y tenemos que hay un 9. ¿Y cuál es la nota más baja? Vamos a verlo. Marcamos la función mínima y ahora seleccionamos toda la tabla y nos va a aparecer que existe por ahí un 3, que lo tiene Luis en el primer trimestre como nota más baja. Bueno, pues estos serían así pues unas funciones estadísticas dentro del montón de funciones que hay que nos pueden venir bien así a modo introductorio. Como ya os dije al principio del vídeo, no es cuestión de aprenderse todas las funciones que tiene Excel, que son un montón, sino de aprender aquellas más importantes que nos sirva esta destreza que adquirimos para podernos enfrentar a una nueva función por nuestra cuenta cuando llegue el caso. Sin nada más que añadir en este curso, simplemente quiero agradeceros vuestra atención. Déjenme comentarios escribiéndome si tienen alguna duda, apoyen el vídeo y el canal con un buen like y suscríbanse si quieren más contenido. Nada más que añadir, saludos y nos vemos en el siguiente vídeo.